Vamos a comenzar con los ponentes de la mesa, se van a presentar. Luego vamos a abrir con pequeño texto, pequeñas reflexiones y luego vamos a pasar a las preguntas. ¿Sí? Entonces, Marco. Buenas tardes a todos. Ante todo, mil gracias por esta hermosa invitación y creo que sí tenemos que celebrar de que exista un espacio así, porque es algo que es sumamente necesario para que sigamos creciendo en la cultura y creciendo, ¿no? Mi nombre es Marcos Godoy, yo soy artista, soy gestor cultural, trabajé por 15 años haciendo festivales, abriendo espacios en la cultura, tanto en Buenos Aires como acá en Guate, y ahora tengo la fortuna de trabajar en la Fototeca, que es un espacio que desde lo privado siento de que este es un tema que es muy importante que vamos a hablar hoy, porque justamente cuando vos te chocás con la pared, con el tema público y recaes en lo privado, también hay que pensar cómo se articula todo el sector privado con lo público y demás, que ya lo vamos a hablar hoy, pero creo de que lo más importante de esto es el tema de la conciencia que uno tiene que tener. O sea, cuando vos trabajás en cultura, cuando vos estás metido en el arte, creo que la clave de por sí es que estés consciente que el día a día lo que estás haciendo, el fruto no lo vas a ver mañana, lo vas a ver dentro de 10 años. Y justamente lo que dijo hoy Rosina a la mañana, cuando hizo como una remembranza de lo que pasó antes, eso que ellas hicieron antes, dio lugar a que hoy estemos todos sentados acá. Entonces creo que eso es importante y hay que celebrarlo, así que eso. Hola, yo soy Gabriel Rodríguez. Principalmente me dedico a la práctica artística, pero eso ha derivado sobre todo a partir de las carencias a que me empezara a dedicar a otras prácticas como la gestión, la curaduría, y comencé con proyectos independientes y eso me ha ido llevando a otras prácticas, sobre todo como la docencia, que es mi otro trabajo principal. Y en cuanto a la curaduría, a partir de lo independiente fue que luego pasé a trabajar en otros espacios más institucionales y actualmente en la Bienal de País, y me interesa mucho cómo estas carencias o estas faltas que hay por ejemplo en la formación han sido lo que han movido la escena a partir de proyectos de artistas. Entonces eso me interesa mucho como la práctica del artista en un espacio donde son muy pocas las instituciones, o al final el apoyo, si hablamos desde lo público, desde lo estatal, es casi nulo. Como parte de la creatividad del artista es provocar esas plataformas. Y sobre todo me interesa mucho en la discusión cómo la misma carencia educativa es lo que sirve como generador, más allá de un tope o un obstáculo. Y aparte de eso me interesa muchísimo cómo los proyectos en Guatemala se han gestado a partir de ejercicios muchas veces de confianza entre artistas, o cómo el artista de repente se vuelve, entre el grupo de artistas uno se vuelve curador, y así como estas prácticas se pueden ir moldeando de acuerdo a los proyectos. Y eso sería. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eunice Yashtzul, soy antropóloga social. Me interesan los cambios socioculturales a raíz de la globalización. Estuve 8 años en el Ministerio de Cultura y Deportes en la parte de la ejecución presupuestaria, y actualmente trabajo fondos documentales de artistas que han tenido incidencia. Fondos documentales de artistas que han tenido incidencia en la historia del arte en Guatemala. Yo parto a partir de la pregunta que menciona en la mesa: ¿estamos listos para otro modelo de gestión? Yo no vengo del arte, lo veo desde afuera, y en los que
pues hasta las preguntas que voy a vertir, pues espero que les sean de reflexión, tal vez a las no consideradas. Caer en la queja es lo más simple de hacer. Hablar que la educación como base para una identidad cultural es precaria por un Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura y Deportes empobrecidos, no solo en el presupuesto, sino con una falta de visión hacia un desarrollo social integral en el cual se considere una sociedad intercultural y fragmentada por una violencia histórica y actual, sumando los factores económicos paupérrimos en los que se encuentra la mayoría de población a nivel departamental, caemos a una pregunta de tantas. ¿A quién le importa el arte y la cultura cuando se tiene hambre, cuando no se tiene acceso ni siquiera al agua potable? El párrafo anterior no deja de enlazar a la gestión, ya que el gestor, como intermediario entre el público y el artista, debería o conoce la sociedad tan compleja en la que coexistimos. En lo privado y en lo público, ¿a qué público se dirige el gestor? ¿Con qué artista gestiona? ¿Existe acaso una división de clases intelectuales que interpreten la obra para adquirirla o contemplarla? ¿O persisten las clases sociales de tendencia elitista, con capacidad de consumo para adquirir una obra de arte? Y por medio de la adquisición se gane prestigio para tres actores: el comprador, el intermediario y el artista. Por supuesto que no se menosprecia el trabajo del artista, cuando el productor mismo sabe explicar su obra por sí solo, entre paréntesis, público no conocedor, o cómo dar a exponer su obra a un público menos educado, menos intelectual. ¿Cómo dialoga la obra con el público que la mira, que la observa, que la interpreta? ¿Cuál es el rol del gestor como intermediario? ¿Quién tiene acceso al arte? De lo privado deriva la cooperación internacional. ¿Quién la necesita? ¿Quién la gestiona? ¿Por qué se gestiona? Es necesario expresar esta analogía. El ICS es a lo público y la cooperación internacional es a Profam, es decir, en este caso es necesario solicitar fondos económicos adicionales con gente interesada en diferentes ramas de la cultura y un desarrollo y fortalecimiento para Guatemala que un Ministerio de Cultura y Deportes decadente en el presupuesto asignado por finanzas públicas y con una porción de personal que no tiene ni la menor inducción sobre la apreciación a la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. ¿Qué es la cultura y el patrimonio para el personal de dicho ministerio? ¿Cuál es el impacto social de la gestión cultural del ministerio en mención? En términos más puntuales, ¿cuáles son los indicadores que emplean para conocer la importancia de su labor como gestores? En lo independiente, ¿quién lo apoya? ¿Quiénes están interesados en aportar para que lo independiente se mantenga a nivel cultural y económico? ¿Es una fuente de conocimiento? ¿Es una puerta de acceso o es un lujo cultural? ¿Cómo fortalecer la gestión en sus diferentes ámbitos? Una disrupción del estigma del arte como objeto elitista a través de la educación y organizar a los diferentes sectores para dialogar el fortalecimiento generando indicadores a seguir y no cantos de sirena a reproducir. El simposio toma su nombre de una publicación realizada en el 2003 bajo la coordinación de Rosina Casali, en cuyo prólogo y textos posteriores se hace una radiografía del arte contemporáneo y lo acontecido en los últimos años. La cooperación internacional jugó un papel fundamental para el desarrollo de eventos colectivos y movimientos de esa época. Apoyo que se ve mermado en los últimos años, sobre todo después de la crisis económica europea del 2008, y la agenda internacional también ha girado en torno a otras temáticas en los últimos 10 años. Entonces, con ese apoyo, los fondos, ¿de dónde vienen? ¿Quién está apoyando? ¿Qué sectores está apoyando? Entonces, voy a lanzar una serie de preguntas en torno a esto: lo público, lo privado, lo independiente, y qué modelos de gestión se comienzan a articular. Una de las preguntas que yo le lanzaba a la mesa, a los ponentes de la mesa, era: ¿qué se está gestionando desde lo público en arte contemporáneo y a quién va dirigido? Entonces me gustaría que comencemos a hacer como esta cartografía de, ok, ¿qué se está gestionando desde lo público? Y que inmediatamente después giráramos a, ok, ¿qué se está gestionando de lo privado y a qué público está dirigido? Hay una cosa, sí, es muy completo esto, pero creo que lo más importante, creo que tenemos que vivir algo que es fundamental. La sociedad tiene una necesidad de arte, ¿sí? Que digamos en el pensamiento colectivo uno está acostumbrado a que el Estado, digamos, es el que se va a ocupar de eso, ¿no? Y te va a abrir, digamos, una plataforma donde vos
puedas plasmar tu visión del mundo como artista y que la gente lo pueda ver y se pueda reflejar en eso. Pero digamos, yo creo que el artista tiene un problema que es mucho más fuerte, y te lo digo porque en el transcurso de los años, a mí lo personal, lo que me pasó como artista y como gestor cultural fue de que uno se convierte en un pulpo, ¿no? O sea, cuando vos tocas una puerta y no te la abren, tocas dos, tocas tres y no te abren ninguna, tenés dos caminos: o seguís tocando puertas hasta el fin de la existencia, o decís, bueno, si esto no me lo dan, lo voy a hacer yo, ¿no? Pero ahí se genera otro problema más todavía, que es cuando vos integrás a los artistas a que sean parte de esta plataforma que vos querés hacer, el artista, digamos, se empieza a perder un poco el eje, porque su función principal es el artista, ¿no? Entonces lo que nos pasa a nosotros, digamos, cuando nos topamos con lo público, por lo general, que es una cosa que pasa en muchísimos países, y acá en Guate yo la sentí muy fuerte, que es esta cuestión de que siento que está todo muy estructurado, está todo estructurado de una manera de que hay un público, que es el mismo público que quizás viene hace 20, 30 años, que ellos piensan quizás de que lo que la gente tiene que ver es eso, como hoy contaba Rosina, el tema del arte religioso, ¿no? Y el arte contemporáneo en donde está. Entonces, digamos, se empieza a generar desde lo público una zona de confort donde, bueno, si funcionó durante tanto tiempo, está bien, y yo siento que lo público también está muy cómodo en que lo privado empezó a hacer muchas cosas hace varios años atrás. Entonces, digamos, el tema de bienales, el tema de festivales, o sea, son todos factores que siento yo y siento que todos estamos en una zona de confort, donde, bueno, si el Estado no lo hace, lo vamos a hacer nosotros, pero hay una pregunta que es más fuerte, creo yo, que es cómo se articula esta cuestión de si todos estamos en el sector privado y estamos abriendo estos espacios para que el artista pueda plasmar su visión del mundo, ¿cómo nos articulamos entre nosotros? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir con la cuestión de, y bueno, pero el Estado no hace nada? ¿No? Yo creo que esas son las preguntas. Bueno, con esta cuestión que mencionabas del confort, yo creo que sería tal vez, como yo lo veo, lo opuesto del confort. O sea, es crearse uno sus propias plataformas, que en un principio es como una necesidad. También a mí se me hace como una alternativa a que, por ejemplo, en otras experiencias incluso centroamericanas, o si nos vamos a otros países en donde las instituciones, tanto públicas como privadas, proveen de todo, lo que ha generado de cierta manera es que el artista se pone a esperar que la institución le dé todo. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta tal vez es un balance, porque si pensamos en instituciones que tal vez de arte contemporáneo que generen así como exposiciones en Correos, o tal vez la Bienal de País, que al final es cada 2 años, creo yo que lo que haría falta, ahí sí coincido contigo en la articulación de los proyectos más independientes, pero yo sí abogo mucho por esta cuestión de la independencia, que como decía al principio no lo veo como tan malo, en el sentido de cómo sí ha generado un montón de proyectos, y sobre todo hay una cosa que a mí me parece que es muy importante de puntualizar, es cómo sí se puede producir, aunque no haya un financiamiento, una cooperación internacional. O sea, eso que en su momento sirvió, creo yo que el problema que puede tener esta ayuda desde fuera es que viene acompañado de agendas, viene acompañado de otras políticas ajenas a nuestro contexto. Entonces, que desde nuestro contexto también eso es pensando a nivel ya directamente de economía de los proyectos, en algunos que yo he estado involucrado, algo que a mí me ha parecido fascinante es que, por ejemplo, si hablamos directamente de la producción artística, como la producción artística en Guatemala, si es un país de muchas carencias económicas, eso también, parte de la honestidad de lo que se produce en arte, tiene que ver con esa carencia económica. O sea, que eso no es, o no se ha visto como, bueno, vamos a hacer solo esto porque no tenemos dinero que venga de Europa, sino que eso sea lo mismo que genere proyectos, o sea, que no sea tanto, y también muchas ideas europeas que hablábamos hace un rato antes de empezar,
cómo el arte o la herencia que traemos de Europa tiene que ver con este culto, esta importancia tan grande que se le da al objeto en sí, o sea, la producción ya directamente de objetos. Pero yo creo que desde estos espacios más independientes, también algo que se genera más allá de un producto artístico es cómo se pueden generar formas de relacionarse, formas de crear comunidad, formas que tienen más que ver, podríamos decir, con política que con arte directamente, con la producción de objetos. Pero esas políticas que se generan de forma independiente y también muchas veces de forma orgánica, creo yo que pueden ser muy valiosas, y que ha sido la consecuencia también de lo que tú decías, como este abandono, como por qué nosotros vamos a tener que estar condicionados por una crisis europea, una crisis gringa, si la idea es producir desde acá, pero sobre todo cambiar esta idea de que producir arte tiene que ver con producir objetos, sino que también puede ser producir relaciones, producir diálogos, producir comunidad al final, que es algo que pues en estos contextos ya existe de forma milenaria. Entonces también creo yo que estos vacíos institucionales al final se llenan con estas relaciones que se dan entre artistas, con gestores, con curadores, y que tampoco es de satanizar esta cooperación que viene de fuera, sino también de cómo empezar a gestar desde acá. Es algo que a mí me parece muy valioso. Bueno, yo les voy a hablar más que todo de la gestión a partir del Ministerio de Cultura. Yo estuve 8 años en Cultura, en la parte de la ejecución presupuestaria, y lo que he visto es que hay una gran fragmentación a nivel técnico y a nivel administrativo, porque los técnicos no entienden el proceso administrativo y viceversa. En este sentido me refiero a que yo estuve en la parte del patrimonio cultural, donde se manejan todos los proyectos arqueológicos, y la gente no entiende cuál es el valor del patrimonio arqueológico, no entiende por qué hay que ir a rascar para sacar una piedra y que vale mucho. Entonces, es donde yo me pregunto, ¿se sabe realmente cuál es el valor mismo del Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura sí debería de ser un articulador a partir de la Dirección General de las Artes, a partir de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de cuidar la identidad cultural, de generar su integración, pero a partir de que la va integrando, o sea, ni ellos mismos lo tienen, ellos están fragmentados en que, sí, desarrollo cultural, aquí están todos los pueblos originarios. Entonces, si seguimos así, se vuelve una reproducción social. Ni el Ministerio de Cultura puede tener ya una sección de arte contemporáneo ya, o sea, solo hay un motorcito en el Centro de Documentación de las Artes que sigue gestionando congresos por medio de la Comisión de Historia del Arte, CIAC, pero todavía no han llegado a la parte del arte contemporáneo. Ellos siguen con las historias de la historia del arte, que está bien que sigan documentando, pero también no se genera un traspaso al arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque no hay gente más visionaria, no hay gente que llegue a innovar, y ellos mismos están fragmentados, porque cada quien tiene artes, ve su propio presupuesto, patrimonio, ve su propio presupuesto, y ellos lo ven más en términos de generar un presupuesto y gastárselo. Pero el Ministerio de Cultura no es de venir, tengo un presupuesto y me lo gasto en que entraron 20 personas a un museo, sino nos vamos a ir más a la cuestión cualitativa. ¿Cuál es la calidad que tiene el Ministerio de Cultura? ¿Cuál es la calidad que genera en cuestión de investigación? Es investigación de calidad la que se está generando a nivel de investigación arqueológica, antropológica, histórica, artística. O sea, para tener indicadores de una gestión eficiente, de una articulación que nos dé directrices a seguir, tenemos que generar investigación. ¿Quiénes de ustedes o quiénes en el Ministerio de Cultura generan investigación que dé indicadores a seguir? Se generó el SIC. ¿Quién de ustedes sabe qué es el SIC? ¿Alguien fue a la presentación del SIC? Que me levante la mano. ¿O alguien sabe qué es el SIC?
El SIC es el Sistema de Información Cultural. En el SIC deberían de estar, es como un directorio, es como ver el azar cultural. Están todos los museos, las casas de la cultura, las personas que generan investigación. México lo tiene, pues México nos lleva años luz en el SIC, pero ahí debería conformar una base para información de la que uno necesite. ¿Para qué? Para tomar información en investigación, información a nivel de directorio cultural, de las escuelas de arte, de toda la producción cultural que genera Guatemala. Pero todavía la base del SIC lamentablemente no está tan conocida como ya lo vimos, y también es necesario fortalecer el SIC, fortalecer también en el Ministerio de Cultura y Deportes, decir, ok, ustedes son la Dirección General de las Artes, ¿qué están haciendo en la Dirección General de las Artes? Hacer una auditoría social, porque si solo satanizamos que si el Ministerio de Cultura no funciona, no sirve, está bien, pero también tenemos que darles a ellos directrices, propuestas, y es donde viene otra pregunta. Las propuestas que nosotros les vayamos a hacer, también ellos las toman en cuenta, porque eso es importante. Nosotros podemos proponer, pero el Ministerio de Cultura simplemente no le va a importar. Por eso es también importante generar las auditorías sociales para buscar un impacto que pueda cambiar el valor cultural, y no solo un valor cultural que llegue a la otredad de seguir con la fragmentación de esto es solo para los pueblos indígenas, esto es solo para el deporte, sino para lograr una integración mejor, una integración nacional. Vemos que entonces en lo privado no solo está el Ministerio de Cultura, del Ministerio hay varias direcciones, centros culturales, museos que dependen del Ministerio de Cultura. Yo también señalaría qué estamos haciendo con el Ministerio de Educación, cómo estamos incluyendo el arte en la educación, en el currículo nacional base. También del sector privado no solo son los ministerios, sino también las alcaldías. O sea, las alcaldías tienen, por ejemplo, la escuela municipal, y las alcaldías auxiliares muchas veces sacan cursos libres, o sea, porque las alcaldías también tienen partidas presupuestarias. ¿Cómo estamos también tocando ese sector público, verdad? Otro sector que creo que se tiene que señalar o visibilizar o mapear o tenemos que cuestionar también es la academia, tanto la academia pública como la academia privada, porque es lo que tú decías, quién está investigando, y es parte de las funciones universitarias de lo que hablábamos un poco antes del simposio, generar estos profesionales que investigan, y esa investigación revierte en la docencia. Las licenciaturas de arte cada vez están desapareciendo, la licenciatura de historia también, o sea, cuando uno revisa, por ejemplo, en la Marroquín desapareció la licenciatura de historia del arte, en la del Valle desapareció la licenciatura de historia, y así poco a poco va mermando, ese tipo de carreras va mermando en estudiantes. ¿Qué posición o qué postura tienen respecto a la academia? Bueno, sobre todo tú que vienes de la academia. Creo que algo súper importante que está faltando es el tema de la comunicación desde ambas partes, ¿no? Creo de que, o sea, como mis compañeros decían recién, o sea, uno puede estar enojado con el Estado y decir, bueno, esto no funciona, y bueno, pero el sector privado, con el tema de cooperación, hacemos cosas, bla, bla, bla. Pero creo que también uno tiene que empezar a alzar un poco más la voz, y de esta articulación que estamos hablando antes es justamente eso, o sea, no es quedarse sentado y decir, bueno, como ellos no lo pueden hacer, no va a pasar nada. Pero, o sea, si vos le preguntás hoy por hoy a unos chicos de 20 años, por ejemplo, ciertas cosas básicas, que en cualquier sociedad con una cultura más o menos que vayan, digamos, a cosas culturales y que estén metidos en el medio, no la van a saber, pero es una culpa que están desde ambos lados, siento yo. O sea, siento que la clave también es el tema de la educación, va un poco más allá cuando vos tenés que comunicar lo que se hace el día a día y pensar un plan a futuro entre todos, ¿no? Que suena súper utópico, pero que sí se puede hacer. O sea, yo creo que el modelo de gestión que se tiene que empezar, o que quizás vamos a empezar a usar en un futuro, es esta cuestión de que todos sean parte de, que todos tengan una responsabilidad en
pero más que nada ver qué va a pasar a futuro, porque o sea, lo que vos decías hace un ratito en el tema de la investigación, si dentro de 20 años alguien quiere ver hacia atrás qué pasó, es muy raro que lo pueda saber, ¿sí? Y es una culpa del privado, es una culpa del público también, pero es una culpa cultural, digamos, porque nosotros como sociedad creo que no estamos con la energía o quizás con la capacidad de venir y decir, bueno, a ver, yo vivo acá y me merezco esto, o sea, tengo que entender el contexto en el que vivo, digo, así como el artista está todo el tiempo conectado con el contexto en el que está para poder plasmar lo que hace que la gente lo vea, creo que vos como individuo, como ciudadano, tendrías que tener como ese apetito, ¿no? O sea, como esa voracidad de decir, bueno, empecemos a comunicarnos entre todos, y creo que la clave es esa, justamente. O sea, creo que el modelo de gestión que se viene y que tendremos que empezar a usar es una articulación de entre los dos sectores, dejando de lado esa queja, dejando de lado esa pelea, buscando el fin común, que cuál es, en que todos estemos sabidos qué es lo que pasa y qué estamos haciendo en el día a día a nivel cultural. Con esta cuestión del que hablamos de tu texto al principio, que era de la queja, qué podemos hacer a partir de la queja, yo creo que eso, aunque haya sido una constante desde si empezamos a hablar, por ejemplo, esta expo que está aquí arriba, que está ubicada más o menos de después, qué pasa después de la firma de los acuerdos de paz y cómo esto genera todo un movimiento que antes en los 80 no se podía. Entonces yo creo que eso también ha gestado, si no es una academia como tal, que a mí también me parece conflictivo ese término, también es una cosa muy colonizadora, de siempre estar pensando, bueno, ¿y por qué no producimos academia? ¿Por qué no exigimos academia? Pero también que la formación a partir de esos años, que a mí se me hace muy valiosa, es a partir de talleres, y que esta es otra manera de formación que, si bien en mi caso ha sido una cuestión de ir investigando de manera individual, y sobre todo que uno aquí tiene a las personas, si hablamos de esta exposición, además de los curadores, las curadoras, están también los artistas acá, entonces es como se puede empezar una forma de academia, si lo queremos llamar así, pero es a partir de la misma formación en conjunto que yo abogo mucho por el diálogo como una manera de formación, más allá de una academia a nivel de licenciaturas, que es lo que carecemos si uno piensa en las licenciaturas que hay de arte en Guate, tanto a nivel de universidades privadas como públicas, son cuestiones muy periféricas que no aterrizan. Hace un rato Eunice me preguntaba de qué teóricos hay o qué se ha producido a nivel teórico en Guatemala, y es muy escaso, pero lo que yo me quedé pensando es, o sea, necesitamos tanto esta teoría para insertarnos dentro de un contexto artístico como es el mainstream o Europa, Estados Unidos, o cómo aquí se pueden provocar otras formas que, si bien también podría ser teoría, pero no desde esos mismos cánones. Entonces, cómo se puede empezar a provocar, y que a mí me ha servido mucho a partir de talleres, porque en los talleres también algo que puede pasar es que, bueno, este artista es experto en fotografía, me da un taller, el otro artista tiene una formación, yo que sé, como ceramista, entonces de ahí viene su conocimiento, otro estudió historia del arte, entonces además hablando de un contexto tan pequeño, creo yo que dentro de todo eso tal vez una ayuda que sí puede servir es precisamente proyectos como estos, como Laika, que es dejar publicaciones, pero dentro de esos modelos de gestión también yo creo que la formación a partir de talleres ha sido algo fructífero, pues, porque eso es lo que ha provocado la producción artística, más allá de si estamos esperando que en la San Carlos o en la ESA surja algo, es también pensando en el ministerio, que tú decías algo de cómo nos quejamos del ministerio, pero yo creería que más que una auditoría sería casi meterse
al ministerio directamente. O sea, no quedarse como, bueno, vamos a auditar qué están haciendo estos. No, sería de una vez involucrarse, o sea, meterse directamente y ver los pensums que hablábamos, que también es más, el cambio viene desde transformar el pensum educativo y luego ya trabajar desde el Ministerio de Cultura. Vale, bueno, voy a puntualizar también como esos modelos de gestión o modelos de institución, porque también en otros países ha sido la academia a través de becas que ha propiciado las becas de investigación, y entonces es ese modelo de, ok, investigas por las mañanas y por las tardes das clases de ese tema de investigación, y también ha sido la academia o a través de los museos universitarios los que ha propiciado investigación, conservación, divulgación. Entonces ver cómo estas instituciones logran cerrar ciclos de autogestionados, ¿verdad? O sea, porque hacen como esas todas las funciones en lugar de estar institucionalmente cada quien luchando en su trinchera. Pues yo creo que para fortalecer primero la academia hay que fortalecer la educación. Cuando pones a alguien a escribir, por sencillo que parezca, ya se vuelve un ejercicio, y de la manera en que escribamos y vayamos dinamizando nuestras ideas, haciendo un sistema propio, pues ya podemos caer. No nos quedemos en una academia que pues solo entran los doctores y los doctos, porque también eso es como algo elitista, ¿no? También te volvés por ver sobre el hombro. Yo creo que cuando no tenés una academia elitista, sino tenés una academia, por decirte así, de corazón abierto, podés escuchar, podés dialogar y podés tolerar, y aún así ya pudiendo tolerar, podés intercambiar ideas. Y eso se logra también a partir de la educación. O sea, la educación, te digo, si nos vemos en esta cuestión de institucionalizar las escuelas superiores de arte, generar diálogo entre los estudiantes, generar técnicas, por qué te gusta este color, por qué no te gustan, intercambiar diferentes teorías. En la licenciatura yo tenía una maestra que nos ponía a leer diferentes teóricos y nos decía, ok, ahora van a tomar un estrato de la sociedad y lo van a analizar con esos ojos. Y ahí es donde empezás a dinamizar, donde empezás a escribir y ya empezás a tú mismo hacer tu academia. No tiene que ser una academia elitista. La siguiente pregunta es, bueno, ya vimos un poco lo privado, lo público. En lo privado hay varias instituciones, tanto educativas como de investigación, de producción. La autogestión también ha sido algo que comentábamos con Marco, de cómo, ok, esos vacíos institucionales han sido de alguna manera suplidos por la autogestión. O sea, uno al final le vence más la pasión que los fondos, pero no son proyectos que al final tengan una larga vida también. Entonces, la pregunta es cómo se pueden articular todos estos sectores y cómo se pueden generar nuevos modelos de sostenibilidad, no de gestión, sino de sostenibilidad. Sí, creo que una cosa fundamental que nos pasó a nosotros, por ejemplo, a lo largo de años, cuando hicimos Semana Música Avanzada, que es un ejemplo que es muy palpable, fue esta cuestión de cómo cuesta a veces tener que educar al público para que pague una entrada, ¿sí? Por ejemplo, desde eso, digamos, porque, o sea, hay todo un universo cuando vos haces autogestión, más allá que sos un pulpo y haces todas las cosas juntas. Cuando ya tenés al equipo, digamos, que te acompaña y que te ayuda, hay una cuestión primordial que es cómo le comunicamos al espectador que va a venir a ver esto todo lo que nos costó hacer esto. Entonces, a veces, como vos hace un rato dijiste, cuando te gana la pasión, lo haces y no te enfocás en eso que es tan importante. Creo que lo primero es saber educar al público, pero más que educar es saber transmitir y poder comunicar de manera transparente qué te lleva o sea, qué conlleva hacer lo que estás haciendo, ¿no? Una de las cosas que venimos hablando con los chicos que hacemos los festivales hace muchos años es esta cuestión de lo más complicado ahora es que la gente pueda entender que para que ese espacio exista tenemos que articular un montón de cosas que no son imposibles, digo, ¿no? Pero digamos, toma muchísimo tiempo poder armar una estructura en donde
la autogestión sea rentable, donde vos puedas, digamos, tener como un año de planificación, un año de ejecución y después tomarte un año más para poder pensar y buscar fondos, crowdfunding y demás cosas, ¿no? Creo que lo más importante ahí es el diálogo. O sea, yo creo que la clave de la autogestión, lo independiente, es el diálogo, es también estar un poco consciente en dónde estás parado, ¿no? Porque no es lo mismo hacer cosas acá como en esos países que vos contabas recién. Creo que la clave, sí, sin duda alguna, es la comunicación y es poder ponerte en la vereda de enfrente. Esa es una clave, creo yo, cuando vos haces algo autogestionable, que estás todo el tiempo, digamos, cruzando la calle para ver qué te gustaría ver, cómo crees que funcionaría y cómo lo vas a hacer después. Porque una de las cosas que creo que es súper fundamental es cuando vos sos independiente, vos haces algo que es autogestión, es cómo sigue eso después, ¿sí? O sea, cuál es el seguimiento cuando se termina un proyecto y después pasa un año, cómo mantenés esa llama viva de la semilla que plantaste y que querés que en 5 o 10 años la gente diga, cuando fui a ese festival vi tal cosa y el artista me generó tal cosa y yo estoy acá con esto, ¿no? Creo que también hay que preguntarse eso un poco. Dentro de los proyectos autogestionados como independientes, yo creo que hay dos cosas que son muy útiles o claves. Una, primero, creo yo que hay que pensar, y proyectos que han ocurrido en Guatemala, que una de sus cosas más valiosas es que han sido temporales. O sea, la idea de proyecto a mí también me parece atractivo en el sentido de que no sea eterno. O sea, es muy utópico, pero a la vez creo yo que es hasta dañino hacer proyectos eternos. Entonces, más pensaría yo en que los proyectos autogestionados tienen su tiempo de vida y hay un momento donde mueren, pero creo yo que no es algo malo. Al contrario, es una forma de que eso va a dar paso a otro proyecto, o el mismo proyecto se puede mutar. En el caso por ejemplo, de proyectos ultravioleta, que sufrieron una transformación de ser un proyecto autogestionado, como independiente, que tenía una propuesta muy arriesgada, y luego simplemente se muta a una galería comercial, que yo creo que es solo una cuestión sana del proyecto. O sea, ahí fue como la autogestión, al final se vuelve permanente, volviéndose comercial. Entonces, eso sería una. Y la otra es que lo que creo que sí es necesario, que ha sido una cuestión que ha hecho falta en estos proyectos independientes, es podríamos decir como la sistematización, o de cierta manera crear una memoria a partir de una publicación, a partir de algo que en mi caso lo que ha pasado es que uno genera un proyecto y el proyecto lo lleva a uno a un punto en donde ya no da para más, ahí se termina, pero uno en ese momento, si lo está haciendo solo, como generar toda esta memoria del proyecto es lo que se vuelve problemático si uno ya se agotó del proyecto. Entonces yo creería más en esta idea no de proyectos fugaces, sino que también los proyectos tienen su tiempo de vida y de muerte también. Entonces, que no verlo tan satanizado como, bueno, este proyecto se murió porque ya no tenía fondos. Bueno, ese era su tiempo de vida, y solo generar otros, o sea, seguir como haciendo una red. Pero sí me parece importantísimo la memoria de estos proyectos. Vamos a ver, ¿cómo podemos también articular esos espacios que no están en la ciudad de Guatemala? Porque hemos hablado mucho desde lo urbano, o sea, desde la ciudad de Guatemala, y pareciera que muchas de las cosas están centralizadas aquí, sobre todo las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos articular los espacios que no están en Ciudad de Guatemala? Y cómo también podemos articularlos con Centroamérica, Latinoamérica y el mundo en general. Bueno, es que es algo muy complejo, cómo articular algo tan magno. Pues el doctor
Edgar Mendoza dice que Guatemala sufre una macrocefalia, es decir, todo está concentrado en las urbes y por eso hay tanta migración interna. En ese sentido tenemos que ver, sí, cómo articular, ¿no? O sea, el articulador en primer eje sería el Ministerio de Cultura, porque en un tiempo ellos tuvieron los promotores culturales que iban a hacer trabajos comunitarios, a conocer los diferentes contextos que habían y desarrollar actividades. No conozco qué actividades eran porque eran los 90s. Entonces, o sea, pues volvemos a caer, ¿no? El Ministerio de Cultura debería de volver a reactivar esta parte de los articuladores, de los promotores culturales, porque, bueno, primero hacer un trabajo de campo con una investigación, porque en el caso del arte contemporáneo no podemos venir a una comunidad, por ejemplo Santo Domingo Chinampa, y solo implantarles algo de arte contemporáneo. Primero no conocemos a la comunidad, no hay protocolos para entrar a la comunidad. O sea, uno no puede solo venir y querer introducir a la comunidad una idea que pues, ni siquiera tienen idea de qué es el arte contemporáneo. Entonces, volver a fortalecer esa parte, hacer una red, me imagino y supongo que ha de haber una red de artistas que trabajan en diferentes comunidades, tal vez no viven en sus comunidades porque pues, tuvieron que emigrar a la ciudad por X motivos, pero a partir de ahí ya se puede generar un primer vínculo para hacer una red de gestores, de empezar a articularlos, empezar a generar qué hay en la comunidad, qué le interesa a la comunidad, porque los mismos intereses en una comunidad no pueden ser los mismos en las otras. A nivel centroamericano pues está Teorética, que creo que todavía, ellos creo que dan becas, ¿no? Ver también que pues es como de generar una comisión que se comprometa a tener reuniones puntuales y decir, ok, vamos a darle seguimiento a estos centros, vamos a ver qué han trabajado, o sea, partir de bases de antecedentes, que se ha trabajado, cómo se ha trabajado, con quiénes se han trabajado y con quiénes se puede seguir trabajando. O sea, es ver primero un sondeo de cómo está el trabajo a nivel institucional ya para poder crecer. Aunque en Europa, te digo, pues ellos nos miran muy por encima del hombro. Y en México es otro contexto. Pues no sé más decirte. Solo, o sea, primero hacer como un sondeo, ¿no? Ya para organizar a todos, pero debe de haber una comisión comprometida a generar esos sondeos que generen indicadores. Cuando decías esto de cómo llevar el arte contemporáneo a una comunidad o en los departamentos, yo creo que ya existen proyectos, o sea, ya existen artistas generadores de proyectos. Está el caso, por ejemplo, de Camín, que ya no existe como tal, como centro cultural, pero sí funcionó en su momento y existió de una forma muy orgánica, natural, esta forma en que absorbieron el arte contemporáneo, empezaron a generar exposiciones de arte contemporáneo en conjunto con otro montón de actividades, que creo yo que es lo que lo hacía más valioso. Pero Camín era un modelo de gestión comunitaria y que también eran más o menos unos 12 gestores que funcionaba Camín, y yo creo que ahí lo que se ve desde la ciudad como algo muy problemático, que es cómo dialogamos con el arte contemporáneo o con otras formas de expresión artística, ahí se generaba de una manera muy amigable. No había una pelea o una cuestión de cómo le hacemos para llevarlo para allá, si allá ya existe o ya nace. También hay, por ejemplo, en San Pedro de la Laguna, en Atitlán, está el Centro Cultural Científico, que están haciendo todo el tiempo exposiciones entre ciencia y también exposiciones de los mismos artistas locales. Entonces, tal vez, yo creo que más que una cuestión de crear cosas en los departamentos que no existan, es solo visibilizarlas más, o sea, darles más visibilidad dentro de la ciudad, porque yo creo que dentro de sus contextos funcionan de forma muy
muy útil para la comunidad. Y en el caso, por ejemplo, de Shela, que también estuvo en Ciudad de la Imaginación, y que Ciudad de la Imaginación, además de producir exposiciones, sí se producía pensamiento, que fue algo que no vino directamente de la capital, sino se empezó a producir pensamiento desde los departamentos, que era algo que lo hacía todavía más atractivo, no solo el hecho de que no fuera en la ciudad, que no estuviera centralizado, sino también cómo se puede producir desde afuera de este centro, que al final lo acapara todo. Entonces yo creo que eso sería a nivel de Guate. A nivel centroamericano, yo creo que sí está articulado. Por ejemplo, Guatemala con El Salvador hay una relación mucho más directa, o con Costa Rica, y incluso también hay proyectos como en Nicaragua, Las Rapaces, estos proyectos que son de detonar esas relaciones entre artistas. Entonces yo creo que sí existe a nivel centroamericano, por lo menos, una especie de comunicación o de ecología entre los artistas por las mismas plataformas que tenemos ahora digitales para comunicarnos. O sea, no están tan lejos. Afuera de Centroamérica creo yo que es un poco más complicado, sobre todo porque en estas relaciones en la periferia compartimos ciertas deficiencias, se podría decir, pero ya salir, creo que ya hay otras implicaciones, y en cuestiones, por ejemplo, ahí ya se involucra el mercado del arte, que es otra cosa que la periferia está como afuera, no totalmente, pero sí en su mayoría. Entonces creo que ahí es donde no existe tanta comunicación. Sí, concuerdo con eso. O sea, creo que hay que tener más visibilidad y incluirlos quizás, pero más que nada en el pensamiento de uno. O sea, no pensar de que, bueno, acá en la ciudad pasa todo y allá no pasa nada, sino de, bueno, allá está pasando un montón de cosas, hagámoslo parte como un todo, porque el todo es todo el país, digamos, o sea, no es solamente acá. Y a nivel Centroamérica sí concuerdo con vos, creo que sí, o sea, siempre es mejor que haya más, pero sí hay muchas cosas de intercambios culturales que se están gestando. Pero vuelvo a lo que hablamos al comienzo, creo que tampoco hay una comunicación, una divulgación muy fuerte de los dos sectores para que uno, digamos, pueda ver lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que también hay que tomarse el trabajo personalmente de meterse un poco más en todo esto, en el día a día, ¿no? Y que no sea simplemente cuando pasa alguna expo, cuando pasa algún congreso o algún simposio o algo así. Les voy a decir 3 palabras. Ya no se las puse en México. Y me gustaría que respondieran en torno a qué piensan de ese concepto y cómo se puede aplicar o relacionar con lo que hemos hablado. Las 3 palabras son alianzas público-privadas, después está patrocinios, y la tercera es Cuchubal. Bueno, alianzas público-privadas, pues no tengo idea. O sea, pues pienso en subproyectos que tiene el Ministerio de Cultura, que es ADESCA. ¿Cuál era la otra? Cuchubal. Patrocinios. Se me ocurren que Los Castillos. Bueno, en Cuchubal, pues sería pasarle la bolita a alguien más ahora, ¿no? Tal vez voy a empezar por Cuchubal, que es la que más me atrae. Creo que eso ya existe. O sea, esa idea de Cuchubal ya existe a nivel sobre todo de los proyectos independientes, que es pues el gestor junto con el artista, y ahí miran cómo le hacen para generar proyectos. Y luego la alianza público-privada, creo que al final estos conceptos que se ven, o estos términos que se ven tan ajenos a uno, al final uno para siendo eso. O sea, uno para siendo el que estamos trabajando para alguna institución privada, y de ahí eso repercute en una cuestión pública. Aunque sea, yo creo que los proyectos independientes o que nacen de artistas,
creo que se alimentan de eso, pero no necesariamente están metidos ahí, entonces sería como otra forma de alianza público-privada. Y luego con la cuestión de patrocinios, yo creo que tal vez se me hace como un poco de lástima esta cuestión de los patrocinios, entonces tal vez solo le huyo. Cuchubal creo que habría que replicarlo un poco más en todo, ¿no? Creo que la base de Cuchubal, si es que entiendo bien la palabra, perdón por ser extranjero, pero creo que el diálogo, más que nada, hay que empezar a replicarlo un poco más, hay que permitirse eso, ¿no? O sea, salir un poco de la estructura, por ejemplo, esto de la alianza público y privada, tendría que ser natural. O sea, si lo pensamos en el cimiento de eso, tendría que ser algo donde vos podrías hacer algo de lo privado apoyado ante lo público y viceversa. O sea, no habría que haber esta grieta donde estamos luchando hace tantos años, donde quién hace y quién no. Y con los patrocinios, creo el patrocinador tendría que ser un factor más de todo el engranaje que mueve, o sea, una gestión de un modelo, y no lo principal, que si eso no está, pues no lo puedes hacer. Eso creo que sería. Muchísimas gracias. Solo también me gustaría agradecer el apoyo del CAP, que está ahí el apoyo del CAP. Bien, gracias. Agradecer a la mesa, agradecer a Rosina, a Navera por la invitación. Y pues nada, ya hacerle el tiempo a la próxima mesa que ya le comimos unos minutos. Muchas gracias a todos ustedes.